Sacamos los cortes, ¿sí? Las formas de corte con la herramienta pluma, con esta. Entonces simplemente es hacer la silueta y después de que yo tengo la silueta, con esto aquí creado, recuerden que para que salga una capa de forma aquí, debe estar en la barra de comandos que está aquí arriba cuando yo tengo seleccionada la herramienta pluma. La herramienta pluma se selecciona con la letra P del teclado. Entonces vienen acá y para que salga esta capa de aquí que se llama Shape, debe estar aquí, ¿no? Ya depende pues si ustedes le quieren colocar relleno o contorno. En este caso, digamos que ninguno de los dos, o sea, si yo quiero colocarle, por ejemplo, aquí, quiero que esté presente la forma, más no quiero que tenga ni relleno ni contorno, pues simplemente lo coloco aquí. Esto con el ánimo de que no me vaya a estorbar la línea de pronto cuando estoy silueteando. Entonces, una vez tengo esta forma, bueno, les voy a explicar aquí un momentico. Una vez que tengo esta forma, entonces, por ejemplo, aquí hay unos huequitos que faltan, que son estas partecitas de acá. Y esta parte de acá, este pedacito de aquí, y podríamos decir que este de acá. Entonces, si nos falta eso, lo podemos hacer de dos maneras. Hacerlo como una forma aparte, como por ejemplo lo que yo tenía aquí, que esta forma, bueno, ustedes ven que tiene la suma de estos tres elementos, perdón, un momentico, yo escondo aquí, de este elemento, de estos dos de acá, simplemente haciendo una forma nueva, ¿sí? Cada vez que yo le doy clic acá, ahí mismo se crea en la capa, en las capas se crea una capa nueva de forma. Esa es una alternativa. O si ustedes quieren hacerlo en la misma capa de forma, pues también tienen la opción. Entonces, ¿cuál es esa opción? Por ejemplo, se paran en la capa de forma y se vienen acá, le dicen que quieren que se sustraiga la nueva forma o la forma frontal. Entonces le dan clic ahí para que quede acá en el modo de sustracción y después venimos por acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Hacemos clic. Mire que cuando ya hice clic ahí, aquí ya no se creó otra capa, sino que ya quedó en la misma forma. Entonces, por ejemplo, allí cierro y mire que cuando yo genero la selección, ¿cómo genero la selección? Me paro aquí en el cuadradito con control. Sí, mire que ahí cambia el mouse. Entonces le doy clic. Y mire que él ya lo asume eh, como si fuera una capa. Ah, espera un momentico. Yo deselecciono. Sí, entonces mire que ahí queda. Si yo ahí le doy, por ejemplo, control, venga, yo borro esto un momentico. Si yo le doy control C, control V, entonces ustedes ven que, mire que ahí quedo de una vez con la parte del hueco hecha. Bien. Entonces, bueno. Eh, Aquí hay varios detalles como para entender cómo funciona esta herramienta de pluma. Por ejemplo, si yo quiero siluetear algo, pues ya ustedes conocen pues cuál es más o menos el manejo que tiene esto. O sea, si yo quiero sacar curva, simplemente le doy clic sostenido de arrastro. Y partiendo de acá, obviamente, con estas dos líneas de control, él va a generar la trayectoria de esa línea. Yo les contaba la clase pasada que, por ejemplo, yo puedo cambiar la trayectoria de esa línea de dos maneras. La primera, dando clic aquí con la tecla Alt presionada. Entonces pasa esto. Entonces ya aquí puedo generar un ángulo. Y otra forma de hacerlo es, por ejemplo, si yo estoy haciendo esto, antes de soltar el mouse con el Alt, yo puedo modificar también en ángulo, por ejemplo, la figura. ¿Sí? Presionando Alt. Entonces existen esas dos maneras. De igual forma, si ustedes, por ejemplo, están haciendo
si están haciendo una silueta y la quieren modificar en algún momento, entonces lo pueden hacer con la flecha blanca. Se van aquí, si de pronto tienen seleccionada la negra, entonces vienen acá, seleccionan la flecha blanca y le dan clic aquí, ¿sí?, al punto que quieren modificar, es decir, sobre el contorno. También si por ejemplo no saben aquí dónde está el contorno, ustedes se pueden parar aquí y le dan clic con control para saber de dónde está, ¿no? Entonces, luego desaparecen y ahí queda. Entonces, si yo le doy con la flecha blanca, puedo modificar únicamente ese punto o le puedo cambiar la trayectoria. Por ejemplo, miren que aquí las dos líneas, ¿sí?, de control están ligadas. ¿Cómo muevo solamente una? Entonces, con Alt ya puedo mover solamente una. Bien, Alt y clic sostenido. Entonces, bueno, está allí. Yo, por ejemplo, en este caso lo que hice fue seleccionar, perdón, terminar esto. Perdón, lo voy a borrar aquí. Sí, esta silueta es toda la silueta externa. Le voy a poner el color blanco pues para que ustedes vean qué fue lo que quedó seleccionado. Y adicionalmente hice esta que, venga un momentito, también le coloco, le subo la opacidad para que vean qué fue lo que se seleccionó. Entonces, hice esas dos cosas y después de que quedan así, entonces lo que hago es convierto en selección con control. Me voy aquí a la capa a fondo, le digo control C para copiar, control B para pegar, ¿sí? Esas opciones control C, control B, recuerden que están aquí en edición copiar, control C, y edición pegar, control B. Y bueno, ustedes ven que aquí cuando quito el fondo, miren que aquí me quedan los huecos todavía con píxeles del color del fondo. Aquí, acá y en esta parte de aquí. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a la segunda, le digo control y clic, entonces él me selecciona los tres puntos que tengo y sobre esta capa, recuerden siempre fijarse en qué capa están, le doy suprimir. ¿Para qué? Pues para que él borre los píxeles que hay allí seleccionados, ¿sí? Entonces cuando le doy suprimir, miren que ya ahí queda sin esos píxeles y se ve la capa de fondo, en este caso es un fondo de color negro. Ahí puedo darle control D de dedo para deseleccionar. Sí, ese es un comando que también vimos la semana pasada. Es control D. Ahora, para los que quieran tener esta capa de fondo, digamos, si ustedes tienen, cuando abren la imagen o cuando abren la imagen tienen aquí, tienen el candadito, pues acá está para ustedes es la capa de fondo. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Hacen una capa nueva. Esa capa la colocan debajo de la otra. Si esta tiene un candadito, no la pueden colocar debajo, entonces no importa. Finalmente, cuando saquen el pirata, o sea, lo que necesitamos realmente es este, ¿sí? El pirata que ustedes ven acá, cómo hacen para que esté todo de color negro. Entonces, se paran sobre la capa de fondo, le voy a poner el color, y luego lo que voy a hacer es, con la herramienta bote de pintura, que se activa con la letra G del teclado. Entonces, mire, aquí me sale el botecito de pintura y me va a pintar en el color de arriba. En este caso es blanco y el color de fondo es negro. ¿Sí? Ellos vienen así por defecto. Si yo quiero cambiar ese color, clic ahí, selecciono el color negro y lo que voy a hacer es, ojo, parado en esta capa. Esto es importante, parado en esta capa le voy a dar un clic ahí para que quede todo de color negro. Eso también lo pude haber hecho pues sin necesidad de venir acá ni cambiar el color ni nada de esta vaina. ¿Cómo lo pude haber hecho? Le doy control y suprimir. Bueno, les voy a mostrar la diferencia entre control y alt, suprimir. Por ejemplo, control suprimir pinta con el color de fondo y alt suprimir pinta con el color frontal. Este es color frontal, este es color de fondo. Entonces, con control pinta con el color de fondo, con alt pinta con el color superior. Igual yo los puedo cambiar de aquí, ¿no? De esta flechita. Por ejemplo, ahí ya me queda. Esto simplemente lo hice
para poder generar el siguiente paso, que es hacer estos pelitos que hay aquí. Listo, entonces voy a darles 2 minuticos para que ustedes simplemente creen la capa y hagan el fondo de color negro para poder hacer los pelitos como están acá en la foto. Cualquier pregunta me avisa, pues ya sea por allí, por el micrófono, se activan el micrófono y me la hacen o levantan la mano o a través del chat. Ya teniendo esto así recortado, entonces, bueno, primero vamos a aprender a manejar un comando para quitar estas letras de aquí y estas letras que hay acá. Entonces, bueno, asegúrense de colocar primero como capa seleccionada la capa donde está el pirata. Si quieren la pueden renombrar. Recuerden que para renombrarla simplemente le dan doble clic donde está el nombrecito y ahí ya escriben. Entonces, bueno, esto lo que vamos a hacer, yo me voy a ir hasta acá y voy a utilizar este comando de acá que se llama tampón de clonar. Ese se activa con la letra S del teclado. Entonces, ¿cómo funciona el tampón de clonar? Ustedes ven que aquí en la barra de comandos y también tiene las mismas opciones que veíamos la semana pasada del tamaño, ¿sí? de esa circunferencia que hay ahí escogiendo o seleccionando un grupo de píxeles y la dureza, que ya la dureza también la habíamos visto. Al 0% quiere decir que el borde va a salir difuminado y al 100% va a salir totalmente fuerte. Entonces, bueno, vamos a poner dureza al 0% y más o menos un tamaño que quede un poquitico más grande que la O. Entonces ya les voy a explicar cómo funciona esta herramienta. El tampón de clonar lo que hace es que de acuerdo a una muestra que yo le indique al programa, él va a tomar los píxeles de ahí y los va a pegar donde yo mueva el mouse. Por ejemplo, ¿cómo tomo la muestra? Entonces, nuevamente, me paro aquí en la capa del pirata, que de aquí es que quiero copiar los píxeles, y le doy Alt. ¿Sí? Entonces, mire que cuando yo le doy Alt, él cambia el icono. Mire que ahí el cursor del mouse se vuelve como una mirilla. Entonces, yo le doy clic ahí para definirle que ahí esa es la muestra, que de ahí quiero copiar. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que, mire que cuando yo muevo el mouse, él me está copiando exactamente esos píxeles y los está moviendo a la parte que yo le defina. Entonces, por ejemplo, los voy a mover por aquí. Cuando yo le doy clic, mire, él me está copiando desde donde está el signo más y los está pegando abajo. ¿Sí? Es como copiar y pegar al mismo tiempo. Si yo suelto el mouse de ahí, ya la figura me quedó, o sea, la muestra me quedó por aquí arriba. Entonces, mire que todavía Entonces, lo que voy haciendo es simplemente el recorrido. Por ejemplo, en esta parte de acá, vuelvo y tomo la muestra para continuar con esta línea hacia abajo. Entonces, la voy a tomar, por ejemplo, por aquí. Y mire, voy a ir moviéndolo para que coincida. ¿Sí? Entonces, mire, ahí ya voy moviendo la figura. Aquí vuelvo otra vez. La coloco allí. Listo. Entonces, mire que ahí voy. Y ahora voy a hacer lo mismo desde aquí abajo. Entonces, coloco ahí y voy moviéndolo. Listo. Entonces, mire que de esa manera yo puedo generar copiar los píxeles de arriba hacia abajo y quitar las letras simplemente generando eso. Hay diferentes maneras de hacer esto. Digamos que esa es una. Les voy a explicar otra. Y como les comentaba, hay diferentes maneras de llegar al mismo resultado, de maneras más rápidas, menos rápidas. Bueno, lo importante no es qué tan rápido se llega al resultado,
Obviamente el tiempo pues que uno se ahorra también es importante, pero no necesariamente es más importante que el resultado final. La idea es llegar a un resultado final, pero que sea un resultado final obviamente convincente en el fotomontaje o en el trabajo que uno esté haciendo. Entonces, otra manera de hacerlo es sacando una capa aparte. Digamos, yo tengo esto, ¿sí? Lo copio, lo voy a copiar de aquí del Pirata, entonces copio con control C, pego con control V. Y luego lo que hago es con la flecha a mover, lo voy a arrastrar hacia abajo, más o menos como por acá. Y luego entonces, como hicimos con la cara, con el borrador, dureza al 0% y más o menos este tamaño de píxeles, 60. Entonces mire lo que voy a hacer acá. Pero un momentico, yo le coloco más flujo, le voy a poner 100% de flujo y opacidad también al 100%. Entonces mire lo que voy a hacer ahí. Simplemente borrar un poquitico los bordes para que él me dé la visibilidad. ¿Sí? No se vean los cortes. Esa es otra manera, o sea, cogiendo un pedazo y cortándolo y poniéndolo allí. Esa es otra manera. Ah, bueno, al final si yo quiero mezclar las dos, selecciono las dos capas y me voy aquí donde están estas 4 rayitas, le doy clic ahí y vengo y busco esta opción que se llama unir capas o mezclar capas, que se saca con, perdón, se hace con control E. Entonces mire que las dos capas ya conforman una y bueno, este pedacito aquí entonces lo puedo hacer otra vez con la herramienta de clonación. Listo, entonces por acá también puede ser otra manera. Y una manera mucho más rápido, pero que no en todos los casos funciona, pues vamos a ver la tercera forma de hacer esto, es, ahí me estoy devolviendo con la historia, ¿sí? La historia de pasos. Entonces la otra forma de hacerlo es generando un área de selección, digamos, toda esta parte, y voy a ir a buscar, ¿sí? Donde están los píxeles, obviamente me paro en la capa donde están los píxeles y voy a ir a buscar esta opción que se llama editar relleno. Y aquí voy a escoger la opción arriba que dice de acuerdo al contenido. Entonces le digo, ok, mire lo que sucede. ¿Ya? Aquí, por supuesto, les decía, como les decía ahorita, no funciona en esta parte de acá porque como aquí hay un segmento de color negro, entonces primero tendría que hacer, por ejemplo, hacer una selección con esta. Entonces, Control para convertir en selección, Shift para añadir a la selección, Alt para añadir la intersección de la selección. Entonces, para quitarle este pedazo que me sobra de acá, y aquí si le digo rellenar de acuerdo al contenido, entonces él lo genera allí, control D. Él lo automatiza de esa manera. Eso no en todos los casos va a dar ese resultado, ¿no? Pero bueno, también es otra manera, pues, de hacerlo. Entonces, cualquiera de las tres que ustedes quieran hacer. A mí particularmente me gusta más la del tampón de clonar porque me parece mucho más precisa. O sea, uno puede jugar con el valor de la precisión de acuerdo a lo que uno tenga. Pero cualquiera de las formas sirve. Entonces, listo, les voy a dar 5 minuticos para que terminemos allí de quitar las letras. Si tienen alguna dificultad, entonces me preguntan y resolvemos, ya sea que ustedes me compartan pantalla o algo así. Ahí mientras ustedes van desarrollando esa parte, les voy a mostrar, por ejemplo, para qué les puede servir una herramienta como esa. A veces, por ejemplo, en una fotografía ustedes quieren quitar un elemento de la foto y que solamente queden las partes del fondo o algo así. Entonces lo pueden hacer
de la siguiente manera. Yo tengo esta parte aquí, la divido, ¿sí? Selecciono, entonces lo que puedo hacer es, un momentico, yo subo un poquito ahí, y le puedo decir rellenar. Entonces, mire, él automáticamente me copia lo de abajo. Por ejemplo, en este caso no me sirve esta opción. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Tampón de clonar. Para el tampón de clonar voy a copiar lo que está aquí al lado. Bueno, lo voy a copiar desde aquí y lo voy a pegar, ¿sí? En esta parte de acá. Entonces, mire que ahí ya cambio el asunto. Ahora, no es tan bueno abusar pues como esta parte, porque obviamente ustedes ven, por ejemplo, que esta área de acá está copiada aquí, está copiada acá, está copiada, entonces empieza a ver como la repetición de los diferentes elementos. Pero bueno, digamos que aquí como por hacer la prueba nomás. Listo, entonces, bien, entonces miren que ahí quedó esa área de ahí. Yo lo que voy a hacer es, con la herramienta lazo, voy a redondearlo, a bordearlo. Aunque ahí me quedé sin superficie del mouse. Y ahí, aquí sí, le digo rellenar. ¿Sí? Entonces miren que ahí se borró el objeto. Y ahora voy a hacer lo mismo con esta parte de acá. Entonces, sí, aquí voy a aumentar a la selección con Shift. Nuevamente Shift para aumentar aquí a la selección. Y entonces tengo toda esta parte. Y para cortar esto aquí recto, entonces vengo acá con la selección y le digo Alt para extraer de la selección. Mire que de aquí pasa acá cuando yo le digo, le doy Alt. Es Alt para quitar y hasta ahí. Y aquí le digo rellenar. Ya, control D. Entonces mire que ahí quité la silla de donde estaba. Entonces esta herramienta es bastante útil, por ejemplo, cuando ustedes quieran quitar algo de una fotografía o en su defecto cuando necesiten, por ejemplo, en un render, también mejorar algún reflejo o alguna cosa que les haya quedado y que de pronto no les guste, por ahí también lo pueden hacer. Listo, ¿cómo vamos ahí con las letras? Profe, si tengo una inquietud, te escribí por el chat. O sea, Sí, la que letra, no pudiste hacerlo del fondo negro. Listo, ajá, sí, ya pero te las letras sí los explico. puede hacer. Vale, listo. Dale, Entonces gracias. ya te digo cómo hacerlo del fondo negro. El fondo negro es lo siguiente. O sea, si tú ya sacaste, por ejemplo, esta parte de acá, entonces lo que hay que hacer es sacar una capa nueva de aquí. Esa capa nueva la pongo debajo del pirata y va a colocar aquí en este color, le vas a dar clic y vas a colocar el color negro con OK. Y luego, si es con el fondo, perdón, con el color de arriba, entonces le dices Alt en el teclado sostenido y suprimir. Si es con el fondo de abajo, entonces es con control suprimir. ¿A qué me refiero a eso? A que si yo quisiera que el fondo fuera rojo, le digo control suprimir. Ya, alt suprimir es con el color de arriba, control suprimir es con el color de abajo. ¿Listo? Gracias, profe. Vale. ¿Hay alguien que todavía no haya llegado a este punto de las letras? Bueno.
Entonces, seguimos acá. Bueno, miren entonces el tema de para hacer la representación esta de los pelitos que ustedes ven aquí. Entonces, ¿cómo se hace? Para eso hay una herramienta que es esta de acá, la herramienta dedo. Esta se encuentra, de pronto ustedes no la tienen acá abierta, sino que se ve como esta gotica. Entonces, cuando ustedes abren ahí, cogen esta herramienta, la herramienta dedo. Esta herramienta les voy a mostrar qué es lo que hace. Si ustedes tienen parados en esta capa y con estos parámetros que viene, que está por ejemplo al 50%, miren, yo aquí tiene lo mismo, ¿no? El número de píxeles que va a modificar y la dureza. Entonces, por ejemplo, si yo lo coloco al 0% y 31 píxeles, mire lo que sucede acá. Aquí tengo una dureza, como una fuerza del 50%. Entonces, mire lo que sucede ahí. Es como si cogiera los píxeles así con el dedo y les pasara la mano encima. ¿Correcto? Entonces, lo que yo voy a hacer es aprovechar eso, pero entonces aquí yo le voy a colocar un valor mucho más alto. Por ejemplo, un valor de cercano a 100, por ejemplo, 96%, mire lo que hace. ¿Sí? Yo puedo estirar eso. Incluso, si esto es igual al 100%, yo me puedo quedar toda la vida en esto y él nunca va a acabar. ¿Sí? Es como estirar los píxeles hasta donde yo quiera. Bien, para este caso, entonces lo que voy a hacer es utilizar un valor por ahí 95, 96%. Voy a bajar este tamaño, por ejemplo, a 2 píxeles. Y mire lo que voy a hacer. Sí, ahí está pequeñito. Ahí lo ven pues que me estoy moviendo. Entonces mire lo que voy a hacer. Voy a empezar a jalar como si fueran, como hacer los pelitos, ¿sí? Empezar a jalarlos. Puedo ir variando el tamaño, por ejemplo, entre 2, 1, 3, más o menos, dependiendo de lo que quiera, para que queden unos más delgaditos que otros. Y la forma, entonces los voy corriendo. Bueno, así sucesivamente. Entonces la idea es que también queden en esta parte de acá y en esta de aquí. Entonces, por ejemplo, hay unos píxeles de este lado que quiero mover. Sí, como los cabellos aquí que se salen. Lo bueno de esta herramienta es que, bueno, y por eso les pedía que hicieran el fondo negro, porque si yo no tengo el fondo negro acá, se me hace difícil verlos en alguna parte. El fondo negro lo que hace es resaltar eso. Y lo bueno es que de esta manera, miren que los pelitos quedan como si estuvieran recortados también. Entonces, el fondo que yo le coloque aquí detrás de esta capa, pues va a permitir que se vean efectivamente como si fueran cabellos. Se le pueden variar tanto esto como el diámetro de la herramienta. Esto al final debería quedarles a ustedes de esta manera. Perdón un momentico, yo borro aquí cosas. Listo, al final deberían quedarle a ustedes los cabellitos así de esta manera. Perdón, profe, ¿en cuánta dureza le colocaste? Dureza hasta el 0%. Ok, es que casi no me hace nada cuando lo tengo de 2 Pero píxeles. es por esta de acá. Este Ah, valorcito ok. que hay acá tiene que ser cercano a 100. Entonces, colocarlo en 95, 96. Dale, Yo creo que profe. más de 96 ya tiene un problema y es que al final cuando uno estira el píxel, él no queda aquí difuminado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo pongo en 98, mire lo que sucede ahí. Sí, mire que aquí todavía, ahí no queda difuminado, sino que se ve el redondeo del pelito como tal. Entonces, les recomiendo que sea más o menos 95, 96, queda bien. Profe, mira que a mí no me quedan los pelitos, no sé por qué. Fíjate Yo en tengo la capa normal. en que estás parado, tiene que ser en la capa del pirata. Ah,
Ok, profe, gracias. Vale. Hasta el momento entonces deberíamos llevar esto así. Sí, el pirata con la cara aquí montadita, las sombritas pues de la cara y la sombra de la, bueno, lo que es la sombra pues de aquí de la pañoleta. Entonces, bueno, vamos a trabajar en el fondo. Y para el fondo vamos a ver unas opciones que tiene el programa, que son los modos de fusión de capas, que son estos que ustedes ven acá, ¿sí? Todas estas cosas que salen acá. Entonces, bueno, primero lo que vamos a hacer es que vamos a borrar el fondo de color negro. Y como queda aquí sin fondo, entonces lo que voy a hacer es traer las imágenes, algunas de las imágenes que tengo de apoyo, que son las imágenes de los barcos y bueno, todo eso. Entonces las voy a buscar por acá. Sí, teníamos estas fotos, los barcos, este papel como antiguo, este que es como un mapa. Bueno, ahí está. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a coger este fondo y voy a abrirlo en Photoshop. Ah, bueno, en Photoshop hay dos maneras de abrir los archivos. Digamos, cuando yo ya tengo algo aquí abierto. Una es arrastrándolo hasta el nombrecito, ¿sí? Y ahí pues él les va en Windows a preguntar si quieren abrir el documento, no sé qué tal. Entonces les abre aquí. Entonces, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque si yo, por ejemplo, cojo esto y lo suelto aquí, él lo abre, pero póngale cuidado a lo que va a suceder ahí. Yo lo puedo obviamente modificar de tamaño, por ejemplo, ponerlo así y le doy Enter, pero mire que aquí me queda este iconito. Este icono que queda aquí en la capa cuando yo abro las imágenes de esta forma, indica que esto es una capa inteligente. ¿A qué se refiere con una capa inteligente? A que si yo le hago modificaciones a esto, automáticamente se van a ver reflejadas en esta imagen. Entonces, si yo quiero cambiar esta capa por una capa normal, lo que tengo que hacer es crear una capa nueva encima de esas, seleccionar las dos y unirlas. En el momento en que yo le doy control E a las dos, mire que ahí ya se quita el icono. Entonces ahí deja de ser capa inteligente. Sí, la capa inteligente implica que yo la puedo, sí, si yo le doy doble clic, mire que aquí la puedo modificar. Entonces, por ejemplo, si a esta capa yo le coloco eso y la grabo, yo uno esto. Un momentico que la estaba embarrando acá. Ya yo saco una copia de esto. Ya, ahora sí. Perdón, vengo acá, cojo este y lo pongo ahí como estaba. Sí, entonces mire, si ahí yo abrí este fondo como capa inteligente, yo le doy doble clic y vengo acá y corro esto, por ejemplo, lo borro y grabo. Mire que cuando vengo acá ya se quitó el cuadrado negro que había aquí. Lo que quiere decir que, perdón, yo borro esto. Lo que quiere decir que si aquí yo hago cualquier dibujo y grabo, mire lo que va a suceder ahí, ¿sí? Entonces siempre cuando yo tengo una capa inteligente, todo lo que yo varíe o haga o cambie, se va a ver reflejado aquí. Esto es una manera de generar pues como un linkeo con las capas de acuerdo a lo que yo tengo acá. Es bastante útil en algunas oportunidades porque yo no necesito, digamos, si solamente necesito manejar o cambiar el fondo, lo puedo hacer directamente desde la capa que tengo acá. Pero bueno,
Simplemente les estaba explicando cómo funciona el tema de las capas inteligentes. Para este caso, pues no necesito una capa inteligente, sino que lo que voy a hacer es abrirla. Entonces, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? De abrir el documento. Una es arrastrarlo hasta aquí, hasta el icono, y otra es, bueno, en Mac o en Windows, cuando ustedes tienen la barra de tareas aquí con el icono, y la otra es traerlo hasta aquí, ¿sí? En Windows, porque si yo lo suelto aquí, mire que ahí no pasa nada, pero en Windows, si yo lo suelto en las capas, él me abre como si lo hiciera así, ¿sí? Me abre uno nuevo. Entonces voy a coger ese y le voy a decir Control A. Control A es seleccionar todo. Entonces ahí me crea un cuadrado con todo. Le digo Control C para copiar. Este ya lo puedo cerrar. Entonces cierro aquí. Me paro en la última capa y le digo Control B pequeña. Entonces mire, lo pone allí. Yo lo voy a tirar hacia atrás. Y aquí lo que voy a hacer es cambiarle el tamaño. Entonces con la flecha de mover, simplemente lo que voy a hacer es ubicarlo allí y le doy Control T de tetero. Recuerden que Control T es esta opción de acá de transformación libre, donde yo puedo escalar y lo que sea, o también está el tema de mostrar las herramientas de transformación y lo puedo jalar de aquí. Es lo mismo. Yo pues estoy más acostumbrado a trabajar sin esto, sin estas de acá. Entonces, bueno, hago la transformación y le doy Enter. Entonces ahora póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. Perdón, yo esto lo tengo agrupado, estas capas de aquí las tengo agrupadas. ¿Cómo las pueden agrupar? Entonces les voy a explicar aquí. Por ejemplo, si yo selecciono todo esto y le doy clic acá, él automáticamente crea un grupo con todas esas capas. Entonces, por ejemplo, ese grupo yo lo puedo poner acá como pirata. Y voy a crear otro grupo que se llame fondo. Entonces arrastro esta capa hasta aquí y ahí me queda. Entonces voy a quitarle la visualización un momentico al pirata y voy a ir a buscar esta imagen del mapa. Entonces vuelvo y la abro. Control A nuevamente para seleccionar todo. Control C. Cierro. Y la voy a pegar encima de esta. Control B. Aquí le voy a dar, sí, la escalo con el Shift encendido, con el Shift presionado, para que me mantenga la proporción. Y mire lo que voy a hacer acá. Me paro en esta capa de arriba y voy a activarle un modo de fusión a esa capa. Entonces aquí donde dice normal en las capas, ustedes abren y aquí hay diferentes modos de fusión. Por ejemplo, hay un modo de fusión que se llama multiplicar, que es este. ¿Qué hace multiplicar? Todos los tonos que están tendientes a blanco, es decir, que tienen alto brillo, él me los vuelve transparente y solamente me deja ver los sombreados o los que están tendientes a oscuro. Entonces, si yo le digo multiplicar, mire, él lo vuelve transparente y me permite ver la capa de abajo, o sea, fusiona la visualización con la capa de abajo. Entonces, aquí hay diferentes, hay otro, por ejemplo, que se llama Lightning, que hace lo contrario, deja el blanco y quita el negro se vuelve transparente. Hay otro que se llama Screen, ¿sí? Que es como una función donde él coge el color negro y resalta o lo fusiona con los colores de aquí abajo. Bueno, y así sucesivamente. Hay uno que se llama Overlay, otros que se llaman diferencia, exclusión, subtracción, dividir, tono, saturación, bueno, hay varias cosas allí. Entonces, por lo pronto yo le voy a decir a este multiplicar, ¿sí? Para que se vea como si es como si el color negro estuviera escrito sobre el papel viejo. Y luego voy a buscar la imagen de los barcos. Entonces vengo y la abro. Control A, Control C, ¿sí? Control A para seleccionar todo, Control C copio, la pego aquí encima de los dos. Control T de tetero para poder cambiarle el tamaño. Nuevamente con Alt y Shift amplío. Y mire lo que voy a hacer acá. Voy a buscar un modo que se llama Overlay.
Sí, entonces ahí aparecen como si los barcos se estuvieran como quemando. Pero dibujados en el papel. Entonces mire, por ejemplo, cómo queda el fondo. Ahora, ustedes pueden buscar otros modos, por ejemplo, screen, pueden buscar, bueno, los diferentes que hay ahí, a ver cuál les gusta. Aquí el tema es pues que ustedes busquen como uno con el que pillen que se ve bien. Estos, por ejemplo, quedan muy oscuros. Bueno, hay unos interesantes. Por ejemplo, Qué miren pena, este. profe, ¿puedes repetir, por favor, cómo hiciste para darle fusión para irle poniendo como esos efectos? Aquí, separa usted sobre la capa y simplemente separa sobre uno de estos. Entonces, mire, por ejemplo, este Ok, gracias. deja ver el fondo y algunos colores. Por ejemplo, este está interesante. Bueno, aquí hay un detalle, es que, mire que el pirata está, si yo pongo el pirata, está tapando aquí el barco principal, entonces voy a girar la imagen. Esto de una vez para que aprendan este comando. Lo que quiero hacer es que esta imagen le voy a hacer un flip o le voy a hacer un espejo horizontal. Entonces me paro sobre la capa, que es la que deseo hacerle el flip, y me voy aquí, edición, transformar, aquí le digo flip horizontal. Entonces mire lo que hace es un espejo automáticamente la imagen, y entonces ya aquí me queda el otro arco, digamos, con eso. Bien, esto pues ahí ya lo que ustedes quieran, digamos, colocarle, dependiendo cómo quieren ustedes que se vea. Estos modos de fusión de capas, y perdón, hago un paréntesis allí, sirven, por ejemplo, para este tipo de cosas. Por ejemplo, me imagino que han pillado los filtros de Instagram y ese tipo de cosas. O sea, uno puede hacer estos efecticos que se ven aquí. Sí, que se ven como esas imágenes en tono sepia o ese tipo de cosas, esos colores que uno le da, por ejemplo, a las fotografías. Entonces voy a coger una foto por aquí. Una de estas que no está editada. No, es que todas ya tienen como filtros y eso. Bueno, vamos a coger esta que esta no tiene o no se ve como tan. Entonces, por ejemplo, voy a copiar la imagen. Sí, voy a ponerla aquí. Y mire lo que voy a hacer. Voy a crear una capa. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, un color amarillo. Entonces vengo aquí con la herramienta, aquí donde está el tarrito de pintura, la herramienta gradiente. Y mire que en la herramienta, aquí en la barra de comandos, me sale el color, o sea, los dos colores, color frontal y el posterior. Color frontal amarillo, mire que me sale aquí, el color posterior que es negro me sale acá. Entonces va a ser una gradación de amarillo a negro, pero si yo abro aquí, mire que también tengo la gradación desde el color frontal hacia transparente. Y tengo, por supuesto, también una serie de gradaciones acá, que en este caso a ustedes estas de aquí no les sale porque estos son gradaciones de metales. Ya les voy a explicar cómo salen o de dónde se originan estos. Por lo pronto voy a escoger aquí esto. Cuando yo le doy clic ahí, mire, tengo aquí diferentes tipos de gradaciones. Gradación lineal, que me permite simplemente de un lado a otro. Gradación radial, que es desde el centro hacia afuera. Gradación como en ángulo, ¿sí? Como generando un recorrido así como en el sentido de las manecillas del reloj. Lineal que se repite. Es decir, el amarillo
transparente, nuevamente amarillo, ¿listo? Y esta que es como una especie de diamante, o sea, desde el centro, pero diamante. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger aquí la gradación radial y voy a hacer voy a pintar esta zona de amarillo. Luego hago otra y voy a escoger, por ejemplo, el color azul o cian. Voy a ponerlo aquí al 100 y aquí 0. Y el color cian y voy a hacer otra gradación desde aquí. Luego entonces voy a escoger, por ejemplo, el color verde, este verdecito. Y finalmente hago otra y le coloco aquí, por ejemplo, fucsia. Ya, entonces cuando tengo las 4 aquí, las selecciono todas y le doy control E para unirlas. Y mire lo que voy a hacer, aplicar el modo de fusión. Entonces, por ejemplo, le digo aquí overlay. Sí, mire lo que sucede allí. O busco, por ejemplo, una luz suave, dependiendo pues de lo que ustedes quieran. Subtraer, dividir. Entonces ahí se van añadiendo como si fueran como unos filtros. En ese sentido, por ejemplo, si yo quisiera que esto se viera como una especie de foto vieja, entonces, ¿qué puedo hacer también? Busco aquí una textura de papel antiguo, de papel viejo, ojalá sin marcas de agua, estarían buenísimo. Vamos a ver si encontramos una aquí, creo que esta. Listo. Copio, la voy a pegar aquí encima. O sea, por supuesto es mucho más grande esta imagen. Entonces la voy a traer allí. Y acá también voy a aplicar un modo de fusión de capa. Entonces, por ejemplo, multiplicar. Entonces, mire el efecto que da. Mire cómo era la foto. Y con las fusiones de capa, mire cómo se vuelve. Es como si fuera una foto vieja. Ahora, obviamente aquí están muy estallados los colores, o sea, muy saturados. Entonces, lo que voy a hacer es reducirle la opacidad. Entonces, mire cómo queda. ¿Sí? La diferencia entre una y otra. Entonces, ustedes pueden enriquecer, por ejemplo, las fotos dándole este tipo de aspecto, simplemente modificando los modos de fusión de capas. Entonces, bueno, ahí les dejo pues como la inquietud respecto a eso. Entonces, bueno, después de tener el fondo, mire lo que voy a hacer. Esto voy a hacer un fondito blanco aquí para que ustedes lo puedan ver bien. Entonces, mire, yo tengo el fondo blanco acá y sobre el pirata, mire lo que voy a hacer. Lo que quiero lograr es que el pirata se separe un poquito del fondo. Entonces le voy a añadir una sombra, un sombreado allí. Para eso voy a utilizar los efectos de capa, que son estos que ustedes ven acá. Aquí donde dice FX, donde están las capas. Venga, yo cierro esto, listo. Aquí donde dice FX. Entonces me paro sobre la capa del pirata y abro ahí y le voy a decir sombra paralela. Ya, entonces mire lo que pasa. Se genera este cuadro de diálogo y mire lo que sucede allí. Ahí mismo se coloca como si hubiera una sombra allí. Esa sombra está por este ángulo que ustedes ven acá. De manera que si yo, por ejemplo, mira, yo muevo esto por acá. Si yo, por ejemplo, muevo ese ángulo, mire que ahí mismo se mueve el punto de donde está iluminando. En ese sentido, siguiendo la iluminación de la foto, que viene como por este lado, entonces voy a colocar el origen de la iluminación más o menos por ahí en 115 grados, como para darle la apariencia. Aquí tengo la opacidad de la sombra, entonces si yo le coloco muy oscura al 100%, mire que la sombra sale fuerte. Si yo le coloco al 20%, 30%, mire que ahí cambia. Lo otro es el color de la sombra, ¿sí? Mire que el color de la sombra aquí puede ser
digamos de un rojo, entonces mire que ahí cambió, o del color que yo quiera, pues. En este caso voy a utilizar un rojo muy oscuro. Y aquí también tengo modos de fusión, los mismos que tengo acá en las capas. En este caso le voy a colocar multiplicar para que él se oscurezca conforme salga el fondo. Y otros parámetros que tengo acá son la distancia. Entonces, perdón un momentico, yo coloco aquí para que ustedes la vean acá. La distancia, que entre mayor sea, pues obviamente quiere decir que se va a correr la distancia, la sombra más para acá, o menor, pues la va a hacer mucho más pegadita. Este que se llama spread, que lo que hace es endurecer la sombra. ¿Sí? Si esto es al 100%, miren que es totalmente rígida. Y si esto es al 0%, pues ya se ve muy difuminada. Entonces, pues esto queda bien más o menos como por acá, por 30%. Y finalmente, el tamaño, que esto lo que hace es difuminarla, o sea, volverla más grande o más pequeña. Entonces también lo voy a dejar por aquí en 30, más o menos. Acá tengo otros modos de sombreado o el contorno. Entonces, por defecto viene aquí. Mire que si yo lo cambio ahí, entonces genera otros efectos. Dependiendo obviamente de lo que ustedes estén buscando. Personalmente yo utilizo siempre este, pues casi nunca, a excepción de lo que me permiten hacer estos modos, pero con otros efectos de capa, que ahorita les voy a explicar un truquito allí como para hacer una textura de tela, de una tela arrugada. Y bueno, si lo quiero con ruido o no, es decir, así granuladito o no. Entonces, voy a dejar ahí. Le digo, ok, mira lo que sucede ahí. Si yo le pongo el fondo, automáticamente yo puedo ver que obviamente aquí la sombra, de pronto ahí, espera un momentico que quedó muy grande. Sí, entonces ahí se separa un poquito. Mire la diferencia sin sombra y con la sombrita. Entonces ahí separa, ahí lo separa un poquito. O sea, lo separa, pero a la vez está integrándolo dentro de la composición. Y bueno, finalmente, entonces viene el tema de las letras. Entonces las letras que voy a utilizar, voy a hacer una capa nueva y voy a coger la herramienta texto. Cuando cojo la herramienta texto, aquí voy a seleccionar una tipografía. Yo no sé si ustedes la tengan, igual pueden utilizar cualquier fuente, pero pues yo voy a utilizar una que se acomoda más o menos a lo que tengo acá, que se llama Trajan Pro. Entonces aquí voy a escribir el título. Listo. Entonces por acá tengo, cuando yo tengo la herramienta texto activa, aquí en la barra de propiedades me salen las diferentes cosas relacionadas. Digamos, tengo el tipo de letra, el estilo de la letra, si es regular o en negrilla, el tamaño, que lo puedo aumentar. ¿Sí? Aquí hay hasta 72, pero si yo quiero más de 72, por ejemplo 120, se lo pongo en el teclado y listo. Bien. Y también tengo la opción de hacia dónde lo deseo sangrar, hacia la izquierda, central o derecha. El color de la fuente, que para este caso, pues igual yo lo puedo poner en cualquier color, pero ahorita con unos efectos de capa de aquí vamos a quitarle el color y le vamos a colocar un degradado. Y también tengo unas opciones aquí que pues personalmente yo no las utilizo mucho, pero si de pronto a alguno de ustedes les sirve, ustedes seleccionan ahí y pueden colocar, por ejemplo, el texto en arco. Entonces tienen aquí la manera como de convertirlo, ¿sí? Distorsión horizontal, distorsión vertical. ¿Ya? Entonces, vamos a darle un poquitico de arco. Le voy a poner aquí más 15. Y lo voy a dejar así.
Entonces aquí lo muevo. Listo, por ahí lo voy a dejar. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Le voy a dar clic aquí, en esta parte de acá, y voy a generar uno que se llama Gradient Overlay, ¿sí? Que es sobre superposición de gradiente. Le doy clic ahí y mire lo que sucede acá. Aparece nuevamente el cuadro de diálogo y ese cuadro de diálogo me está colocando una gradación que yo puedo cambiarle colores, por supuesto. Mire que aquí tengo diferentes tipos de gradaciones. Si yo quiero cambiarle colores a esta, entonces no le doy clic aquí en la flechita, sino aquí clic en los colores. Mire que aquí puedo cambiarle a los colores que yo quiera. Bien. De igual manera, pues puedo acá cambiar la orientación de esa gradación. Ah, bueno, en este caso aquí está radial. Si yo le digo lineal, entonces mire que él va desde el, o sea, en este sentido, desde el claro al oscuro. Y esto que ustedes ven acá, que si a usted no le sale, pues esta es la idea para generar como el texto así que sea como metálico. Entonces, ¿de dónde salen estas cosas? Ustedes se meten acá donde está el piñoncito, abren y aquí se van a encontrar todos estos que hay acá. Entonces, por ejemplo, estos que ustedes ven acá dicen gradientes de metal. Yo le voy a decir, bueno, aquí lo que hice fue añadirlos otra vez. Sí, desde aquí. Ya yo le doy solamente, le digo OK y listo. Entonces él solamente me va a dejar los que tengo. Y ya pues es cuestión de que escojan ustedes uno que les guste. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, me voy a ir por acá como por el plateado. Y voy a escoger uno que se vea como, puede ser este. Listo, ese. Mire qué otra opción tengo ahí. Ese es el Gradient Overlay. Voy a colocarle acá uno que se llama Stroke. ¿Qué hace el Stroke? Entonces, mire, le añade un reborde, que en este caso pues es de color rojo, y está muy grande, ¿no? Entonces le añade un rebordecito. Yo ese rebordecito lo puedo ubicar en el centro de la figura, afuera de la figura o dentro de la figura. En este caso yo lo voy a colocar dentro de la figura, pero le voy a decir que sea de 1 píxel. Entonces aquí aparece el bordecito y ese bordecito también puede tener un gradiente. Entonces voy a escoger el mismo gradiente que tenía, y creo que es este. Bueno, no es ese, pero ese de todas maneras queda bien. Era este. Y lo que voy a hacer es colocarlo en contra. Entonces, no 90, sino menos 90. Para que me dé como ese efectico, como si fuera un biselado. ¿Sí? Que ustedes ven ahí. De pronto se veía mejor con el otro. Entonces, si por ejemplo yo le di Enter y quiero volver otra vez a esto, le pueden dar doble clic al objeto. En este caso, de pronto es cuestión de añadirle un poquito más de grosor. Entonces, ahí 2. Bueno, y para verlo bien, pues aquí está el 119, entonces lo va a bajar 1. Mire que ahí sí se ve bien. Sí se ve bien el biselito. Y lo otro es que lo voy a separar del fondo. Entonces, ya nosotros vimos ese. Entonces le voy a añadir un drop shadow, una sombra paralela, pero esta vez la voy a colocar más pegadita. Bueno, la distancia por ahí y vamos a añadirles un color más oscuro. Sí, entonces mire que ahí me queda la sombrita por debajo de. Entonces queda así. Entonces, bueno, ahí hay dos pasos hasta ahora por hacer. Primero el tema del fondo, pues que es simplemente colocar las imágenes y jugar con los modos de fusión. Y el segundo paso, que es
hacerlo el texto, escribir el texto. Un momentico, yo coloco aquí esta P en minúscula para que quede todas de un, o más bien así. Una pregunta, profe. Ajá. ¿Con qué herramienta fue que editaste el texto para la forma de curva? Listo. Después de que yo escribo el texto, un momentico, yo corro las herramientas del Zoom. Después de que yo escribo el texto, si él me escribe recto, entonces, si ustedes quieren editar esto, lo pueden hacer de dos maneras. Primero, cogen la herramienta texto y seleccionan. Esa es una. O se van aquí donde está la capa, donde está la T y le dan doble clic. Ahí lo seleccionan. Cuando ustedes lo tienen seleccionado, mire que aquí arriba aparece la herramienta Warp, que es esta de aquí. Entonces, si yo le digo en arco o en, por ejemplo, en bandera, entonces mire que lo coloca allí y puedo cambiar la distorsión de los diferentes elementos. ¿Sí? Ojo de pez, bueno, aquí hay varias cosas ahí. Hay uno que se llama twist, que lo que hace es como revolverlo. Bueno, entonces eso también como para que lo investiguen. Yo personalmente el que más utilizo es este, los demás pues como que no. Listo. Listo, entonces vamos a colocar los textos así y ya les digo cuál es el último paso, que es hacer unos brillitos en ilustración. Entonces ya les digo cómo los vamos a sacar. Va a dar 5 minuticos hasta las 4:20 y a las 4:20 entonces les explico cómo cómo hacer los brillitos. Bueno, el final, les repito aquí rápidamente, es hacer una línea única, una columna única, con Shift aumento fila única y con la herramienta degradado desde blanco hacia transparente, lo que hago es una lineecita para que él me genere así, obviamente con el degradado radial, control D para deseleccionar, duplico esta capa, control T, entonces la modifico, duplico otra vez esta capa, otra vez control T para modificarla, vamos a correr estas dos, listo. Si quieren le pueden cambiar un poquitico el tamaño, no hay lío pues con eso. ¿Cómo configuro de blanco a transparente? Sí, aquí te vas acá en esta parte de aquí y aquí para que les aparezca otra vez esto, le dan aquí reset y resetear gradientes. Entonces ustedes le dicen OK y mire, ahí le aparece el segundo, de blanco a transparente. Entonces bueno, aquí lo que hago es unirlos con control E y ya puedo mover esa capita, la puedo mover acá a las partes que yo quiera. Si yo quiero copiar, duplicar, entonces Alt y arrastro. Entonces nuevamente vuelve a arrastro, por ejemplo, por acá. Vamos a colocársela, qué sé yo, por aquí a la R. Listo. Y para finalizar grabando, entonces le dan archivo, exportar, exportar para web. Y aquí le dan JPG, calidad 100%. Y le dan grabar. Le colocan su nombre. Buscan la ubicación y listo. Ahí les queda. Teniendo en cuenta pues la diferencia que les mencionaba ahorita. Cuando ustedes guardan para web, la imagen sale optimizada a resolución 72, es decir, para reproducirse en pantalla. Y cuando ustedes guardan como, ¿sí? Archivo, guardar como, y colocan JPG, aquí ya influye. Esta calidad depende obviamente, el peso depende de por ejemplo, aquí, cuánto tenga la imagen en resolución. En este caso el peso va a ser el mismo porque ambas resoluciones son 72, pero si aquí la resolución fuera mucho mayor, obviamente asume el peso de la imagen con una resolución mayor. Entonces listo muchachos, vamos a dar hasta allí. La próxima clase entonces me entregan este terminado y arrancaremos con otro ejercicio para aprender otros comandos de Photoshop. Bueno, los dejo porque ya deben estar entrando los compañeros de Laboratorio Digital 2, entonces nos pillamos dentro de 8 días
Y cualquier inquietud, con mucho gusto a través del correo electrónico. Estamos hablando. Listo. Bueno, profe, Gracias, gracias. profe.